viento y marea. Contra viento y marea, ¿no? Nunca se sintieron que estaban contra viento y marea. Y esta historia está narrada en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, también está en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, y dice así: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Es decir, tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente botada y no habían comprendido lo de los panes. Esta historia veníamos hablando el miércoles pasado, ¿no? El miércoles anterior, sobre el Señor Jesucristo, que había hecho el milagro de los panes y los peces, ¿se acuerdan? Que les preguntó que les dé de comer a los discípulos. Entonces tenían solamente 2 peces y 5 panes. Entonces los repartió y los multiplicó y comieron más de 5.000 personas, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando esto ocurre, el Evangelio de San Juan dice lo siguiente: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando Jesús hace semejante milagro, las personas dicen: verdaderamente este es el Mesías que estamos esperando. Es como Moisés, que alimentó al pueblo de Israel en el desierto con el maná. Este hombre es el profeta que estábamos esperando, que nos da de comer. Es la solución para nuestros problemas y nos va a liberar de los romanos. Porque recuerden que en la época que narra la historia de Jesucristo, Israel estaba bajo el dominio de Roma. Entonces ellos no estaban libres, sino que el emperador romano gobernaba y tenían que pagar impuestos y someterse a las leyes romanas, y no tenían libertad. Ellos estaban esperando un libertador y no entendían el concepto verdadero del Mesías, sino pensaban que iba a ser como el rey David, una persona que venía con las armas a vencerlos de la opresión del enemigo. Entonces, cuando ven las señales que había hecho Jesucristo a través de este milagro tan grande de repartir y multiplicar los panes, dicen: vamos a nombrarlo rey. Entonces es el candidato, el mejor candidato que encontramos. Vamos a Jerusalén, se me ocurre que habrá 5.000 personas movilizándose. Vamos a llevarnos a Jerusalén y vamos a hacer una revolución para liberarnos del imperio romano. Entonces, cuando Jesús ve esta situación, se alerta. ¿Puedes pasar? Entonces dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Enseguida, deprisa, inmediatamente, dijo: vayan a la barca. Y el verbo en griego que utiliza es forzó, como que los obligó, los empujó. Le dijo: váyanse, métanse en la barca y se van para otro lado y yo me quedo con la multitud. Entonces ellos se van. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? Sacarnos de aquel ambiente de excitación que se había creado después de la multiplicación de los panes y los peces, ya que los mismos discípulos también se confundieron. Dijeron: vamos nomás, ¿no? Si es el rey. ¿No decimos que Jesús es el rey de reyes? Entonces vamos a nombrar al rey acá, ahora en la tierra, para que todo el mundo lo adore y que él gobierne. Ahora, no habían entendido verdaderamente cuál era el verdadero significado del reinado de Jesucristo. Entonces Jesús los envía para que no se confundan. Es tan fácil a veces confundirse, ¿no? Muchas veces utilizamos lo espiritual y nos confundimos
como una herramienta para otra cosa. Entonces es muy fácil a veces confundirse con doctrinas o con ideas que son erróneas, que son parecidas, pero que no son la verdad. Entonces Jesús agarra a sus discípulos, a quienes Él estaba enseñando, a quienes Él estaba entrenando, y cuando ve que se están empezando a confundir, los saca de ese lugar. Y se queda con la multitud para decirles: muchachos, yo no voy a ser rey de nada, hasta que no se fueron todos, Él no se fue al monte a orar. O sea, Él tuvo que tratar con las multitudes que seguramente estaban con buenas, o creyendo que estaban haciendo algo bien, lo querían nombrar en rey. Ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Uno dice: ¿por qué no viene Jesús en este momento, gobierna y la echa a Cristina? No. No. Porque hay algún kirchnerista acá y después me va a querer pegar afuera, entonces no. Y lo echa el malo de Estados Unidos, y listo. ¿No? ¿Por qué no hace justicia hoy, viene a la tierra y aniquila a los malos? ¿No? ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad? Porque ellos estaban pensando en una guerra humana. Ellos estaban pensando en levantarse en armas y vencer por la fuerza a los romanos. Y Jesús no estaba pensando en una guerra humana, Él estaba pensando en una guerra espiritual. Él estaba pensando en conquistar no por la fuerza, sino Él estaba pensando en conquistar los corazones de las personas, que no es lo mismo. La esclavitud de la que Jesús había venido a liberar no era la de los romanos, sino la de sus propios pecados. Lo que nos esclaviza en la vida es el error. Cuando nosotros tenemos una vida errada, le erramos al blanco y nos equivocamos, nos perjudicamos a nosotros mismos y perjudicamos al entorno, y eso nos hace tener una vida desdichada. Entonces Jesús vino a liberarnos de eso, esa esclavitud. ¿De qué sirve liberar de la esclavitud física si la persona sigue mal internamente? Las multitudes pensaban en un reino material. Este era el rey que querían, alguien que estuviera a su servicio para darles todo lo que ellos pudieran desear. Aladino. Mientras Dios no cambia el corazón humano, el hombre sigue siendo un ser ingobernable. Yo pensaba, ahora que estuvo el misionero que va a ir a Mozambique, y él va a hacer, la misión a la cual él pertenece tiene dos patas: una parte social y de asistencia, y otra parte espiritual. Necesitan tener agua potable porque si no se mueren. Necesitan que los pozos sean en las ciudades porque si no los nenes se lo pasan viajando buscando agua y no tienen tiempo para vivir, por supuesto. Pero si esos chicos no reciben la palabra de Dios, todo es en vano. Mi cuñado estuvo en Haití viviendo un año y me contaba la pobreza espiritual que hay en Haití, la miseria interna que tiene la gente de Haití. Las Naciones Unidas y los países están ayudando económicamente, invierten en Haití, pero no salen de la miseria, porque no se trata de dinero, se trata del corazón de la persona. El mundo quiere cambiar las cosas de afuera para adentro. Los gobernantes dicen: vamos a sacar a los pobres de un barrio, de ese barrio donde están, y vamos a ponerlo en un barrio de casas mejores. Está bien, yo no digo que esté mal, nosotros apoyamos esas cosas. Pero si vos no tratás con las personas, vos volvés a ese barrio a los 5 años y está igual que la villa de donde salieron. Rompen las cosas, venden las canillas, vuelven a la miseria. Jesucristo, el cambio lo hace de adentro para afuera. Si la persona no cambia su corazón, no puede salir del estado miserable que tiene. Puedo ser rico, pero puedo tener una miseria que soy desdichado. Entonces ese reino viene a conquistar. Jesús quiere cambiar nuestros corazones. Dice la palabra que Él saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Transforma nuestras vidas. Y a partir de ahí todo cambia nuestro entorno. Pero las personas no lo entendían. Y los discípulos de Él se habían comenzado
a confundir. Entonces el Señor persuade a las multitudes, los echa a los discípulos y se va al monte a orar. Dicen, y los mejores programas políticos logran funcionar por causa de la maldad del ser humano, y era necesario acabar con el pecado y proveer al hombre un nuevo corazón. Fíjense en esto, los mejores programas políticos. Ustedes saben que el otro día vi un video de lo que está ocurriendo con las leyes en el mundo occidental. Hay leyes que están, hay algunos países que están por dictar leyes que aprueban la pedofilia, por ejemplo. Países democráticos, desarrollados, con educación, se están yendo a un extremo y están generando que la sociedad empiece a destruirse. Y por otro lado tenemos el mundo de Medio Oriente, el mundo islámico, donde las leyes son recontra rígidas, donde al que roba le cortan la mano, ¿no? Donde, como dicen, si vendría una mano fuerte en este país y le cortara la mano al ladrón, las cosas cambiarían. Pero el pueblo islámico es un pueblo triste. Tienen leyes estrictas para cumplir con la ley de Alá, pero son tristes. Entonces tenemos los dos extremos. La ley al máximo y la democracia al máximo, y no traen, ninguno de los dos trae felicidad. Porque la felicidad viene por el cambio de corazón. No por leyes, no por obras, ¿no? No hay alguien que va a inventar algo y va a decir, ahora yo voy a inventar la felicidad. Solo Dios. Dios es la fuente de la felicidad. El fruto del Espíritu Santo es el gozo. Por eso acerquémonos a Dios. Era necesario pasar por la cruz antes de sentarse en el trono. Él no podía venir a reinar. Él vino a morir. Dice, qué loco. ¿Cómo va a venir a morir? El rey viene a morir. Él vino a ser el cordero. ¿Se acuerdan que hablamos en Pascua, el significado de la Pascua? Él venía a entregarse. Era el acto máximo de amor por nosotros. Tenía que morir. Tenía que dar su vida para salvación de todo aquel que crea en Él. Él venía a ser sacrificado. Pero qué tentador era que todos lo palmen y le digan, queremos que seas nuestro rey, ¿no? Queremos que vos te sientes en el trono acá en la tierra. Es lo que le había ofrecido Satanás cuando estuvo 40 días en el desierto. Le dijo, yo te voy a dar todos los tronos, te voy a dar todos los reinos de la tierra si postrado me adorares. Le dijo Satanás a Jesucristo. Bien, entonces dice que él se fue al monte a orar. No buscaba la fama o las alabanzas de los hombres, sino que lo que realmente llenaba su corazón de gozo era la comunión con su Padre. Él buscaba en oración, él se encontraba, iba al monte a estar solo, porque cuando estaba a solas con Dios, ahí encontraba la paz. ¿Vieron que por ahí cantamos una canción y decimos, ahora sí, empezamos de otra vez? Tengo otra vez, me relajo, me encontré con Dios, entonces ahora me siento bien, entrego las cargas. Sí, lo estamos declarando, pero estamos declarando una palabra de Dios, estamos declarando una verdad bíblica, entonces se cumple. Estamos diciendo, confío en vos, Señor, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Al confiar en Dios, mi alma descansa, la confianza. Entonces, estamos declarando eso y lo empezamos a creer porque lo declaramos y viene la paz sobre nuestras vidas. Entonces Jesús, Él, si bien era Dios, era hombre y sufría como hombre, era tentado como hombre, entonces necesitaba ir al Padre. Se iba a la noche, ahora vemos en varios pasajes de la Biblia, él iba una noche entera a orar. Hay que estar una noche entera orando. Uno ora 10 minutos y ya no sabe qué hacer. Toda una noche. ¿Por qué? Porque él tenía intimidad y comunión, entonces sentía placer. Qué lindo que pase eso. Él estaba y sentía placer, estaba con Dios y se renovaba, se fortalecía y se sentía bien. Y salía de ese lugar con la mente clara. Él se presentaba ante Dios, le mostraba lo que le estaba pasando, lo que quería hacer, las situaciones, lo que había vivido, las tentaciones que había tenido. Entonces Dios lo renovaba, le daba dirección, sabiduría. Hoy la gente vive deprisa, pero sin saber a dónde va. Tantas cosas.
Estoy recibiendo mensajes, no tengo tiempo ni para contestar los mensajes de texto, no me alcanza el tiempo. Estoy apuradísimo todo el día. Y pareciera que no tengo ni tiempo de orar. Tengo tantas actividades y cosas que muchas veces descuido lo más importante, es mi tiempo con Dios. Mi tiempo en la oración, mi tiempo en la lectura de la palabra, mi tiempo en congregarme con los hermanos. Es un tiempo precioso, es una inversión para mi vida y para mi casa. Porque cuando yo salgo de esta reunión, llego a mi casa, hola mi amor, le digo a mi esposa, estás cambiado, me dijiste bruja cuando te fuiste. Los meses, hoy cumple 6 meses. Es otra noticia que me olvidé de darle. No. Entonces, Jesús, que era Dios, Él tomaba un alto y se iba a orar. ¿Y dónde estaban los discípulos? En el mar. Pero entonces digo, no puedo orar porque tengo que estar en mi casa haciendo las cosas, o no puedo orar porque tengo que estar en el trabajo. Y dice, pará. Primero buscar las cosas del reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. O sea, buscame a mí primero y yo me voy a ocupar de tus cosas. No, es que me tengo que ocupar, quiero dejar todo ordenado y cuando tenga mi vida ordenado, ahí voy a ir a la iglesia. Qué bueno, ¿no? Y es al revés. ¿Se acuerdan que es el mundo al revés? Estamos en el mundo al revés. Uno tiene que ir buscar la presencia de Dios. Yo me imagino que Jesús debe haber quedado preocupado porque veía que sus discípulos estaban desviándose y digo, ¿y ahora qué hago? A veces uno se levanta, ¿no le pasa que a veces uno siente que las cosas se le van de las manos? A mí solo me pasa. Se te van de las manos y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a resolver esta cosa? Tengo una incertidumbre, no sé qué va a pasar mañana. No sé qué voy a hacer con tal o tal cosa. Y el Señor tendría esa incertidumbre también. ¿Y qué hizo? Fue al Padre, a Dios. Buscaba en Dios. El Señor estaba orando, fíjese, Él estaba en la tierra, en el monte, mientras que los discípulos estaban solos en medio del mar, remando contra el viento, pero Él no estaba solo, no estaban solos porque Él estaba orando también por ellos. Cuando nosotros oramos por nuestra casa, oramos por nuestra familia, oramos por nuestros amigos, oramos por las personas que no conocen a Dios, estamos invirtiendo, estamos intercediendo, es la oración de intercesión. Algo pasa en los cielos. Hoy oramos por estas personas que están enfermas, estamos intercediendo y creemos que algo está pasando en el mundo espiritual, que el Señor le está mandando a los ángeles que se muevan para esos lugares donde oramos, no sé ni dónde están esos enfermos, y Dios los está tocando. Estamos creyendo que la oración es eficaz, porque es la que nos dice la palabra. Entonces Él oraba e intercedía por los suyos. Tenía, Señor, mirá, Pedro, que es tan cabezón, que ya se cree cualquiera. Viene alguien le dice algo y se va para un lado, viene otro y se va para el otro. Mirá, Mateo, que está tan tentado con el dinero. Y le estaría nombrando todos y entonces el Señor hace y manda el viento. El barco. Porque todo tiene un sentido, tiene un porqué. Y vos decís, ¿por qué me está pasando esto? Y el Señor está soplando desde arriba y viene la tormenta. Y vos decís, ¿por qué? Y por ahí alguien está orando por vos, pensando que está orando por él. Señor, te pido que tengas misericordia. Y el Señor sopla sobre la persona y le viene una tormenta. No ores más, me va a decir la persona. Gracias. Miren lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué hace Cristo ahora a la diestra de Dios? Intercede por nosotros. Cristo mismo intercede por nosotros. Es como si estuviera en el monte en este momento
y en este momento está intercediendo por nosotros. ¿Lo creen? Está intercediendo por nosotros. Además, hoy orábamos una hora antes, nos juntamos a orar, nos vamos al monte acá atrás y oramos, así que los que quieran venir a las 7, hoy llegué 7:15 yo, pero ya hay soldados que están desde temprano, estaba Belén y estaba Adriana orando, pueden venir. Y orábamos, decíamos, Señor, si tu palabra dice que cuando hay 2 o 3 reunidos, vos estás en medio de ellos, creemos que estás acá. Yo creo que estás acá, el Señor está acá porque la palabra lo dice. ¿Sí? Entonces Él está intercediendo en este momento por nosotros para que esta palabra haga efecto en nuestras vidas. Que no sea una palabra, qué lindo, cómo hablas más. No, que sea algo que pase en mi vida y que pase algo en la tuya también. Quiero decirte que cuando la estaba leyendo hoy, cuando la estaba preparando, algo pasó en mi vida. Dios habló a través de esta palabra. Vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Remando. ¿Quiénes reman sobre el dulce de leche a veces? Remando contra el viento, ¿no? Contra un jefe insoportable. Remando contra la suegra. Remando contra el vecino que me molesta, remando con los hijos rebeldes, ¿o no? Uno tiene que se muerde la lengua porque alguien, remándola, ¿no? ¿Cómo estás? Remándola. ¿No te dicen? La estoy remando. Con la cara. ¿Cuántos la estamos remando a veces? Remando y contra el viento. La vez pasada fui con un amigo a pescar en un bote. Yo tengo un kayak, un amigo tiene otro kayak. Entre los dos no hacemos uno. Llevamos un ancla. Entonces tuvimos que atarnos el uno al otro, que no, lo cuento porque no está mi mamá, porque si no se le agarra un ataque. Uno atado al otro, y como era una sola ancla y empezó a soplar el viento, entonces el ancla no resistía y nos empezamos a ir. Seguíamos pescando, pero como pescábamos no nos importaba, seguíamos el viento norte que nos metía para adentro. Y había una lancha allá a lo lejos, y cada vez la veíamos más cerca, más cerca, más cerca. Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿eh? ¿Sí están pescando? Sí, bueno, chao. Seguimos. Dijimos, che, nos estamos alejando. Entonces, bueno, levanto el ancla y empezamos a remar. Remando contra el viento. No avanzamos, nada. Y dale. Y no avanzamos, no vamos a llegar. Y empezamos a preocuparnos. Y veíamos que teníamos el bote ahí nomás. Y dale. Llegamos al bote, por favor. Nos tiró una soga y nos sacamos la lancha. Y seguimos pescando. Ahí me invitaron a pescar. Y seguimos pescando. Y después la lancha nos tiró hacia... La lancha la mandó Dios, porque si no, no sé cómo íbamos a volar. Nos íbamos a quedar ahí hasta... que no sé. Y la lancha nos tiró hasta la costa. Pero remar contra el viento no es fácil. Y ellos estaban remando contra el viento. La Biblia dice que Jesús a la noche los despidió. A la noche para Israel son las 6 de la tarde. Y cuando Jesús va, dice que era, la otra versión dice la cuarta vigilia. La noche se dividía en 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana la tercera vigilia, de 3 de la mañana a 6 la cuarta vigilia. Estaban en la cuarta vigilia a las 3 de la mañana, o sea que estuvieron remando y remando mucho tiempo. Unos brazos tendrían remando. ¿Cuántas veces decimos, cuánto tiempo hace que la estoy remando? ¿Cuánto tiempo más la voy a remar? ¿No pensaron eso alguna vez? Entonces, no estaban ante una situación de peligro grave como fue la otra vez que las agarró la tormenta. Sí, tenían miedo de perder la vida porque era una tormenta bravísima. Acá no estaba ocurriendo una tormenta bravísima. Era remar contra el viento. Y cuando uno rema y se empieza a cansar, me canso. Después, ¿qué empieza a pasar en los brazos? Ya los tengo cansados. Después del cansancio, ¿qué pasa? Me duele. Ya me empieza a doler el corazón de tanto remarla. Ya me duele el corazón, porque me siento abandonado, me siento que no sé qué puedo hacer. Y hoy oramos y me siento impotente. Impotente.
es sin poder, ¿no? Impotente, sin potencia, sin fuerzas. Me estoy quedando sin fuerzas. Ya no aguanto más. Esta situación no la soporto más. No se termina más. Y oro, y oro, y oro, y no cambia nada. Y sigo lo mismo. Y me levanto a la mañana con la esperanza de que algo cambie y sigue igual. Y a la tarde sigue igual. Y yo sigo remando. Digo, voy a seguir remando. Y no sé de dónde saco fuerza, sigo remando. Pero ya me duele. Y los discípulos decían, pero ¿por qué nos mandó solo Jesús? ¿Por qué estamos solos? Si Él siempre está con nosotros. ¿Será que pecamos? ¿Será que hay cosas que soy culpable? Y ya empiezo a pensar cosas. Y ya me empiezo a confundir y digo, ¿será que Dios no me ama? ¿Será que no me lo merezco? Y sigo remando. Y sigo remando. No se trataba tanto de un peligro grave, sino de esfuerzos sostenidos que, además de resultar ineficaces, le estaban creando un tremendo dolor. Estaban en medio de la tormenta debido a que obedecieron al Señor. Fíjense esto. Pero si Él nos mandó a remar, Él nos mandó a la tormenta. Señor, yo estoy sirviéndote. Vos me pediste que lo haga. Yo estoy haciendo lo que vos me pediste. ¿Por qué me dejas así? ¿Pensarían ellos? Si no es que a mí se me ocurrió, no es que me fui al boliche, dirían los. Vine al mar donde vos me mandaste insistentemente. Y ya son las 3 de la mañana. Y sigo remando. Entonces uno empieza con las crisis de fe. ¿Será que Dios existe? ¿Será que soy digno? En medio de la situación el Señor le seguía viendo. Entonces decirle que estás al lado, Dios te está mirando. Dios tiene el control. Agárralo, hacer una palmada al lado, decirle, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dios sabe lo que te está pasando. Dios conoce tu situación. El Señor está intercediendo por nosotros. No se le fue de las manos. Tiene propósito. Como dice Leo, tiene propósito. Espera. Tal vez ellos podían creerse olvidados por el Maestro, pero no era así. No se había olvidado el Señor. Él estaba en el control de la situación. Él lo estaba permitiendo. Y todo lo que hace Dios lo hace con un fin bueno, aunque nos duela. ¿Sí? Decir al dolor, después del dolor viene el alivio. Donde quiera que un discípulo se encuentre, fíjense esto, miren qué lindo esto, donde quiera en el mundo que un discípulo de Cristo se encuentre, y cualquiera que sean las circunstancias que le rodeen, el Señor vela por nosotros. No nos olvidemos, el Señor vela por nosotros, que Él es bueno. Jesús nos ama. Él los hizo ir al lago porque los amaba, no porque los castigaba. Él los mandó a remar porque quería tratar con sus corazones, quería renovar algo en su vida, porque nos ama. Nos ama. No nos olvidemos eso. Jesús nos ama. Él nos ama tanto que dio su vida por nosotros. No es cualquier amor. Es amor, el amor que da la vida por el otro. ¿Por qué el Señor no fue bien, ni que bien comenzó el viento? ¿Por qué? Evitándole. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos decimos, no? ¿Por qué permitís? ¿Por qué lo permitís? ¿Por qué permitís que esté enfermo? ¿Por qué permitiste esto? Y nos peleamos con Dios. No lo entendemos. ¿Por qué permitiste que haya tenido esta vida en la infancia? ¿Por qué no viniste antes? Yo siempre digo, qué bueno hubiese sido conocerlo antes, Jesús. Bueno hubiese sido. ¿Por qué lo conocí a los 28 y no lo conocí a los 8? ¿Cuántas cosas me hubiese ahorrado? ¿Cuántas situaciones me hubiese liberado?
Pero Dios tenía un plan. Y su plan es perfecto. ¿Por qué? No lo sé. Pero gracias a Dios que a los 28 lo conocí. Gracias. Creo que a los 30 fue, pero me sacó 2 años. El Señor había estado intercediendo por ellos mientras estaba en el monte orando. No se había olvidado. No debemos perder la confianza en nuestro Dios sabiendo que Él está siempre controlando lo que nos ocurre y dirigiendo cada cosa para nuestro bien. Acuérdense de la canción. En ti confía mi corazón. Y cántenla. Cuando ustedes ven que están en una situación triste, en ti reposa mi alma. A pesar de las circunstancias, mi ser descansa en ti y puedo ser feliz. Porque pareciera que no puedo ser feliz si no salgo de la situación que estoy viviendo. Pero si yo empiezo a entender, si ellos hubiesen visto que Jesús lo estaba mirando, hubiese sido distinto. ¿No? Ah, papá nos ve. ¿Vieron que cuando los nenes juegan, uno los está mirando? Ahora, cuando se empiezan a mirar y no lo ven al papá, ¿qué hacen? Lloran. O se sienten desprotegidos, descuidados. Así nos pasa a nosotros. Lloramos porque pensamos que Dios no nos está cuidando, no nos está protegiendo. Pero Él está. Él está. Y a veces hay que dejar a los nenes que se suelten un poco, los papás que no dependan tanto de nosotros. A ver qué va a hacer. Dejalo que prenda. Y lo estoy mirando, pero Él no me ve. Porque tiene que ir aprendiendo a manejarse solo. Entonces a veces Dios los va alargando y a los discípulos los largaba en situaciones difíciles para que vayan aprendiendo a confiar en Él. A confiar en Él cuando las fuerzas se agotan. Cuando el poder personal se agota. Cuando uno ya es impotente. Ya no tengo más fuerzas. Entonces lo único que me queda confiar es en Dios. Que Él es mi fortaleza. Que Él es mi sustento. En Él reposa mi alma. En Él puedo confiar. En Él puedo descansar. Ya mi vida no depende de nada más que Él. No depende de que mi jefe me aumente el sueldo o no me aumente el sueldo. No depende del presidente que haya de turno, de la ley que salga o deje de salir. No depende de si mi hijo es rebelde o no es rebelde, si mi esposa me trata bien o no me trata bien, o si mi vecino es bueno. Dependo de Dios. Dependo de Dios. Y le hago su cutrule a todas las demás cosas. Para los que son de mi edad en adelante entienden. Los demás pregunten. Podemos pensar que este tiempo tuvo que haber sido el antídoto ideal que apartara de sus mentes el pensamiento erróneo con el que estaban empezando a contagiarse, ¿no? Ellos estaban confundiendo, entonces Jesús los tuvo que zamarrear un poco. Para que entiendan que no era el rey político, sino que era el rey de reyes, señor de señores, el creador del universo, de los cielos y de la tierra, que Él podía llegar caminando por las aguas y dominar la creación. Ese rey era Él. Y les costaba entenderlo. Nos cuesta entenderlo. Nos cuesta creer. Nos cuesta tener fe. Nos cuesta. Y a veces tenemos que estar en esas situaciones para creer. Y que Dios se glorifique y se manifieste. Sí, fue Dios el que me sacó de esta situación. No hay duda. Fue Él. Se acercó a ellos caminando sobre el lago. Jesús puede hacer que las aguas les sirvan como senda para sus pies. Ya lo había dicho Job. En el libro de Job, en el Antiguo Testamento, dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Qué bueno, ¿no? Cuando estemos en la presencia de Dios, tengo ganas de hacer surf sobre las olas del mar. Está bueno, ¿no? Jesús lo hace. Como Pedro, en esta historia, en el Evangelio de Juan, dice que Pedro le dice... No, Mateo. En el Evangelio de Mateo dice: Pedro, yo quiero caminar con vos. Bueno, dale, vení. Y empezó a caminar también. Algo sobrenatural. Entonces nosotros, ¿se imaginan cuando estemos en la tierra nueva que habla Dios que, chao, ¿cómo andas? Bien. ¿Qué haces? No, me voy a dar una caminata por el mar. Qué loco, joder. Tan re loco ustedes. Bien. Entonces, fíjense, fue una forma preciosa en que el Señor acude en auxilio de los suyos. Caminando por el mar lo fui a salvar.
camina. Miren si ese día que estaba remando se parecía a Jesús caminando. ¡Qué susto! Iba a pasarlos de largo. Yo, ¿por qué hizo esto? Pasarlos de largo. O sea, iba caminando y estaba el bote y dejaba el bote ahí y pasaba caminando por la... ¿Por qué no fue directamente? Es como que les hacía un chiste, ¿no? ¿Conocen? Les cuento una historia con mi esposa. Salimos de viaje, entonces yo me llevé las zapatillas, tuvimos 15 días de viaje. Me llevaba las zapatillas y a la mañana me levantaba y me iba a correr. Había una senda para correr y mi señora se iba a dormir, se quedaba durmiendo a la mañana y yo me iba a correr. Había ido con mis padres también. Entonces una mañana salgo a correr por esa senda y veo una rubia caminando que venía hacia mí con lentes negros, equipo de gimnasia, me venía sonriendo. Yo, ¿y esta qué le pasa? Linda la rubia, ¿no? Entonces yo viene la rubia así y sigo caminando, la crucé corriendo. Nada, ni la miré. Bueno, sigo corriendo, me olvidé de la rubia por completo. Cuando llego al otro extremo y pego la vuelta, siento unos pasos atrás mío. ¿Quién era? Se me pone a correr acá al lado. Yo, ¿qué hago? Así, parecía un caballo. No la miraba. Y digo, ¿se va a ir? Se va a ir, no se iba. Se va a ir, no se iba. Digo, bueno, yo todo pensando, cuando llegue al palo ese, digo, a ver si me abraza, ¿qué va a hacer? Digo yo, pero re preocupado. Me agarro la mano, ¿qué me va a pasar? Llego digo, bueno, en ese poste que está allá, me paro y empiezo a caminar. Entonces, me paré y empiezo a caminar. La rubia se para y empieza a caminar. Bueno, digo yo. ¿Qué hago? Entonces agarro, llego al hotel, a la entrada del hotel y hago... Y me voy a la derecha y la rubia que me agarra. ¡Qué susto me pegué! Se saca los lentes y era Florencia. Posta. Ay, Dios. Ella pensaba que lo estaba gastando. Yo tenía un susto bárbaro porque me estaba acosando una rubia. Pero Dios me probó. Dios me probó, ¿eh? Es impresionante. No, pero es que imposible. Es un milagro tenía que ocurrir para que mi señora salga a correr a la mañana. Era imposible. Era imposible. No estaba pensando para nada. Veo una chica con lentes negros grandes, no la reconocí. Además no la miré bien, entonces... Bueno. Sí, era linda. Ellos no lo reconocieron a Jesús. Entonces él se hace el vivo como se hizo Florencia, pasa de largo, caminando por el mar, sobre las olas, y ellos no lo reconocieron. ¿Y qué pensaron? Que era un fantasma. Y empezaron a gritar como locos del susto que se pegaron. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que no lo reconocieron a Jesús? Pasa por delante de ellos y no lo reconocen. Ellos estaban pensando en otra persona, no en el verdadero Jesús. A veces tenemos un concepto erróneo de Dios. No sabemos bien quién es Dios. No sabemos bien quién es Dios, ni qué hace, ni para qué está. No lo entendemos. Y como tenemos un concepto erróneo, todo lo demás, como consecuencia, Dios es malo, porque si Dios no existiera, ¿por qué me castiga? ¿Por qué? No entendemos. Y ellos no lo entendieron, no lo reconocieron. Pasó al lado de ellos y no lo reconocieron. No solo eso, que cuando no lo reconocemos, nos da miedo. Mientras no entendían adecuadamente quién era Jesús, Él no podía hacer su obra en ellos y su presencia nos puede turbar y llenar de temor. Si no entendemos bien el propósito de Dios en nuestras vidas, Él no lo puede hacer porque somos nosotros los que estamos limitando a Dios. No es Dios que no quiere hacer algo en nuestras vidas. Nosotros lo limitamos a Él porque no creemos en todo lo que puede hacer por nosotros. No, mirá, vos no sé, pero en mí esto no cambia. Al desgraciado no lo va a cambiar más. Un milagro, nada posible, de otro planeta. No creemos. Como no creemos, no le estamos dando el poder a Dios. Porque sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Démosle la oportunidad a Jesucristo.
Dice, si tuvieran fe como una semilla de mostaza, una semilla, poquitito. Señor, te doy, cree un poquitito en vos. Una semilla de mostaza, y cuando nos amargamos, nos desesperamos, es porque no estamos creyendo. Nos desalentamos, nos caemos rendidos, no de más, no, ya está, que venga un rayo y me parta en 4 y listo, mejor así. Porque no estamos creyendo. O que es mejor que se me parta al otro. También. Toma. Bien. Pero muchas veces ocurre lo mismo con nosotros mismos. El Señor se presenta en formas inesperadas, no lo reconocemos y el tren pasa. Pasó por frente a nosotros y no lo pudimos ver. Y nos perdimos la oportunidad. Era el momento. Hagan el cara a cara. No se pierdan la oportunidad. Si pueden hacerlo, háganlo, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Esas cosas no hay que perdérselas. Cálmense. Pues estaban gritando, pensaban que era un fantasma. Hay que ver, también hay que estar en el mar y que vengan caminando de noche con la luna, luz de luna. Cálmense. Soy yo, o yo soy, le dice Jesús. Pero yo soy es un nombre de Dios. Una de las maneras que Dios se nombra es yo soy. Es una de las... Dice, ¿quién sos? Le dice Moisés cuando se le aparece Dios en la zarza ardiente. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya y saque al pueblo de Israel de Egipto. ¿Quién soy? Y él le dijo, yo soy. Es su nombre. Eso está en Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy